Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, de nueva cuenta saludándonos. Espero que hayan transcurrido con normalidad y con tranquilidad lo que fueron sus evaluaciones de este parcial, ¿sí? Espero que también obtengan las calificaciones deseadas, no solo en mi materia, sino en las demás materias, ¿ok? Bueno, para continuar vamos a seguir con lo que son las características sociales del porfiriato, eh, tema con el cual, perdón, ya iniciamos el segundo parcial, ¿sí? Como recordamos anteriormente, habíamos visto algunas situaciones positivas y negativas del porfiriato, algunas situaciones que permitían identificar al porfiriato como una época de desarrollo, de crecimiento y de muchas situaciones positivas hacia nuestro país. Por otro lado, pues veíamos también lo que fueron las situaciones negativas como la desigualdad socioeconómica, como la represión, etcétera, ¿sí? Situaciones que quizás podríamos identificar como de manera controversial, ¿sí? Debido a que muchos historiadores hablan que el porfiriato fue una época muy positiva para nuestro país, pero por el otro lado hay sus opositores que hablan sobre que precisamente fue muy negativo por toda esta desigualdad que se generó y a su vez pues un día cada vez más a las clases bajas. Para iniciar me gustaría comentar lo siguiente, por eso me tomé la libertad de escribirlo, porque México era conocido, ¿sí? Hacia afuera como uno de los países que más querían a sus gobernantes. ¿Sí? Recordemos que en ese periodo pues estábamos todavía en una construcción de una república, estábamos todavía eh, idolatrando, ¿sí? A todos estos héroes de la independencia, todas estas personalidades que participaron dentro de este movimiento, y es por eso que generábamos alguna cierta empatía hacia el Estado, ¿sí? Confiábamos ciegamente en el Estado, ciegamente en el aparato de gobierno, y por esa situación pues éramos conocidos por esta empatía que generábamos, que quizás viene siendo un poco también hereditario a lo largo del tiempo, ¿sí? A pesar de que existe una desigualdad muy grande económica y social en nuestro país, pues aún la población más pobre y vulnerable pues sigue teniendo cierta empatía, y principalmente de esto se encargan nuestras autoridades cuando son épocas de elecciones, ¿sí? Recordemos toda esta venta de votos, etcétera, ¿ok? Entonces eso es algo muy importante porque encontramos que éramos vistos así ante la sociedad mundial, pero a la vez también éramos una sociedad que padecía de muchas desigualdades. A partir de 1883 el gobierno de Díaz promulgó una serie de leyes por medio de las cuales ponía en disposición de compradores privados a precios muy bajos las tierras consideradas como baldíos. Los grandes progresos materiales se habían realizado en México durante la dictadura porfirista. Eran en gran parte resultado de la explotación inmoderada de las riquezas naturales y del pueblo que había venido realizando los capitalistas extranjeros y terratenientes mexicanos durante dueños de toda la riqueza del país. Ok, bueno, algo muy importante destacar fue toda esta situación que genera Porfirio Díaz, el hecho de vender eh, en precios muy bajos las tierras, ¿sí? De los campesinos, las tierras que no estaban siendo aprovechadas según por el progreso, ¿sí? Vendérselas a capitales privados. Y a final de cuentas, pues quienes resultan beneficiados, pues obviamente los grandes empresarios, los burgueses, etcétera, ¿sí? Y esto hace que la desigualdad social incremente en demasía, ¿sí? Porque pues obviamente las personas que tenían por ahí su terrenito, su pequeño terreno para producir algún tipo de cultivo, algún tipo de frutos, sí, pues ya no lo podían hacer de esa manera, y sin embargo pues las grandes eh, compradores pues adquirían estos espacios y lo invertían, sí. Recordemos que en este periodo pues también Porfirio Díaz logra tener una relación muy estrecha con Estados Unidos, y a su vez pues se le permite la entrada de capital extranjero
y eso pues pasa a perjudicar, no hay una libre competencia, no hay una libre demanda, entonces pues las personas comienzan a disminuir su ingreso y esto hace que existan más pobres. ¿Sí? Eso es algo que es algo muy importante, de lo cual hemos estado platicando, de lo que hemos estado analizando, que desafortunadamente durante este periodo histórico de nuestro país pues se incrementa la desigualdad. ¿Sí? Que bien, si vieron progresos, si vieron desarrollo de infraestructura, si existieron algunos incrementos en el ingreso per cápita de nuestro país. Sin embargo, pues